Escuela Sabática Hoy presenta Lecciones de Josué acerca de la fe. Muy buenos días. Vamos a poder estudiar en esta oportunidad una vez más la lección titulada El Señor luchará por ustedes. El texto para hoy está basado en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, el versículo 14 y el 25. No temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 14. El versículo 25. Y quitó Jehová las ruedas de sus carros y la transformó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El plan de Dios no era que Israel ganara la batalla con fuerzas humanas, que ya lo venimos estudiando durante todos estos días, sino que aprendieran a depender totalmente de Él. Su propósito era mostrar su poder y su gloria para que el pueblo tuviera fe en que Dios mismo peleaba por ellos. Dios no necesitaba su espada, necesitaba su confianza. Israel debía estar quieto, obedecer y esperar la acción divina. La guerra era del Señor, no de los hombres. En otras palabras, Dios quería enseñarles que la victoria viene de la fe, no de la fuerza. Cuando Israel estaba frente al Mar Rojo, no podían hacer nada. El mar el mar por delante y el ejército de Faraón detrás de ellos. No podían ni avanzar ni retroceder. Si intentaban luchar, morían; si huían, eran alcanzados. Solo quedaba confiar en Dios. Cuando lo hicieron, Dios abrió el mar, confundió al enemigo y les dio la victoria sin que ellos levantaran ni una espada. Este principio sigue siendo igual hoy. Dios no pide pelear con tus fuerzas, sino confiar mientras Él pelea por ti. Cuando enfrentas una injusticia en el trabajo, en lugar de responder con enojo o venganza, mantente firme en la verdad. Dios se encarga de poner todo en su lugar. Él pelea por ti cuando tú eliges la integridad. Cuando vives una crisis familiar o de salud, tal vez ya hiciste todo lo que podías. Ahora es momento de estar tranquilo, de estar quieto y de orar y creer que Dios abrirá el mar rojo, que Dios abrirá las puertas y Dios te dará una salida donde parecía no haber ninguna. El enemigo quiere que actuemos con desesperación, porque Dios dice: tranquilo, yo estoy contigo. Tú quédate firme, mira cómo obro yo en ti, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades. La fe no siempre consiste en hacer algo, a veces consiste en quedarse quieto, en quedarse tranquilo, en confiar, en tener esa tranquilidad. Esa es la fe. El plan original de Dios era y sigue siendo que sus hijos no confíen en sus propias fuerzas, sino en su poder, porque Él es el dueño de todo, Él es el creador. Él lucha por nosotros cuando dejamos de luchar a nuestra manera y le permitimos ser Dios. El Señor lucha por ustedes, ustedes solo quedan
tranquilos y con paz. Nos habla en Éxodo 14:14. El plan original de Dios era que los israelitas no pelearan sus propias fuerzas, sino que confiaran plenamente en Él, quien lucharía por ellos. Dios quería que aprendieran a depender totalmente de su poder y dirección, no de su capacidad militar. Su propósito era mostrar su gloria, fortalecer su fe y enseñarles que la verdadera victoria viene de la obediencia y la confianza en el Señor, no del esfuerzo humano. El pueblo de Israel acababa de salir ¿de dónde? El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, después de ciclos de esclavitud que estaba allí en el Egipto. Pero al poco tiempo el faraón, después de dejarlos libre, después de que Dios había dado muchas pruebas a Faraón para que pueda dejarle libre a su pueblo, Faraón se arrepintió y empezó a armar su ejército y a ir en persecución. Los israelitas quedaron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército que venía por detrás. No tenían tal vez salida, no tenían escapatoria, no podían avanzar, no podían ni retroceder. Solo les quedaba esperar y tener fe y confianza en Jesús. Estaban en un callejón sin libertad, sin salida. El pueblo entró en pánico, en desesperación, y comenzaron a quejarse y a decirle a Moisés: ¿acaso nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Se iban contra Moisés. Ellos miraban el peligro, mas no miraban a Dios. No se veían débiles, indefensos y sin recursos. Ellos se veían sin nada, no tenían ni cómo luchar. En ese momento de desesperación, Moisés les dijo tres cosas poderosas. No tengan miedo, manténganse tranquilo, el Señor peleará por ustedes. Cuando les dijo no tengan miedo, el miedo paraliza la fe. Moisés estaba refiriendo que cuando uno tiene miedo, ese miedo nos paraliza a la fe, nos trae a dudar del poder de Dios. Moisés los llamó a confiar, a no desesperarse. Dios no los había traído hasta allí para abandonarlos. Y cuando Moisés le dijo, manténganse tranquilos, estaba queriendo decir que no se trataba de huir ni de pelear, sino de esperar en Dios. La quietud no es pasividad, es fe en acción. Es decir, yo creo que Dios actuará aunque todavía no se vea cómo lo haría, aunque a nuestros ojos nosotros vemos que parece que no hay solución, ni siquiera tenemos una idea de cómo lo va a hacer, de cómo nos va a sacar de ese callejón oscuro en lo que estamos. Pero Dios es poderoso, Dios es el que actúa en el momento correcto, en el momento adecuado, así como lo hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Moisés les recordó que la batalla no era de ellos, sino del Señor. Él sería quien derrotaría a los egipcios con su poder. Lo que sucedió después, cuando Moisés levantó su vara, Dios abrió el mar rojo. El pueblo cruzó en seco y por detrás venía el ejército, también cruzó. Pero cuando el pueblo de Israel salió de ese mar hacia el otro lado, las aguas se juntaron y todo el ejército que venía de Faraón se los tapó el mar y el pueblo quedó libre. Dios hace grandes cosas y ese mismo Dios hoy está con cada uno de nosotros. Y Él nos dice, no tengan miedo, manténganse firme y verán la salvación.
Cuando nos encontramos en un callejón sin salida, así como el pueblo de Israel, en una situación sin salida, Dios también nos dice eso, no tengan miedo, estén tranquilos, que yo estoy contigo, yo voy a actuar en el momento preciso, en el momento adecuado. A veces Dios permite que las crisis, a veces Dios permite que los problemas, las dificultades nos vengan para mostrarnos que solo Él puede abrir el camino, que solo Él puede dar la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Él pelea por nosotros cuando dejamos de luchar a nuestra manera y decidimos confiar en su poder. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios permitió que Israel quedara acorralado para enseñarles que Él era su guerrero y su protector y su salvador. Ellos tenían que ganar la guerra solo con creer. Y cuando lo hicieron, vieron el poder de Dios obrando de una forma sobrenatural. Dios hace maravillas con sus hijos en los que confían. Siempre que Israel confió en Dios, peleó por ellos y les dio la victoria sin necesidad de una guerra. Pero cuando confiaron en sus propias fuerzas, fueron derrotados. Tenemos muchas historias cuando el pueblo confió en sus propias fuerzas, fueron derrotados, mas cuando confiaron en Dios, fueron librados. Es una parte muy importante de la historia bíblica porque muestra el contraste entre confiar en Dios y confiar en uno mismo. A lo largo de su historia, Israel tuvo varios momentos en que dejó de depender de Dios y confió en sus propias fuerzas y el resultado siempre fue el mismo: derrota, vergüenza y sufrimiento. Dios siempre nos llama a cada uno de nosotros y Dios siempre está allí para ayudarnos, para sostenernos y para enfrentar esa guerra. Como ya vimos, la historia de Israel frente al Mar Rojo nos enseña que la verdadera victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra confianza en Dios. Ellos estaban acorralados sin salida, pero cuando decidieron creer, vieron a Dios abrir el mar delante de ellos. Hoy también enfrentamos mares rojos, problemas familiares, crisis económica, enfermedades, batallas internas. Y muchas veces, como Israel, intentamos luchar con nuestras propias fuerzas buscando soluciones humanas y desesperadas, pero Dios nos dice lo mismo que le dijo a su pueblo: no tengas miedo, mantente firme y verás la salvación que yo haré contigo. Deja de confiar en tus recursos y comienza a confiar en la presencia del Señor. Cree que aunque no veas, como Dios abrirá el camino. Si hoy sientes que estás frente a un mar de problemas, no retrocedas. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Él abrirá un camino donde no lo hay. Solo créele, permanece en la fe y deja que Él pelee tu batalla. El Señor luchará por ustedes, por mí, por todos nosotros. Solo confiemos en el Señor. Vamos a hacer la oración para poder terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra que tú nos has mostrado. Gracias por las esperanzas que tú nos das a cada uno de nosotros y nos dices: yo lucharé por ti. Te dejamos nuestras vidas, que tú tomes el control de cada uno de nosotros y acompáñanos siempre, cada día. Favores que te lo pedimos confiando en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien, gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana.